El webinar de hoy va a ser bastante específico. Haruki me pidió que no fuera un webinar de hablar de alimentación en general, sino que más que nada hablar concretamente de, dependiendo de qué tipo de entrenamiento vayamos a realizar, qué debemos de comer antes, durante y después. Porque al fin y al cabo no necesitamos lo mismo un día de entrenamiento de tirada larga que un día de series cortas, que un día de series largas, ¿vale? Entonces, dependiendo de ese tipo de entrenamiento, qué debemos de hacer y qué cosas debemos de tener en cuenta. Aún así, yo primero he querido hacer una pequeña introducción, es decir, no importa qué vas a comer antes o durante o después del entrenamiento, si no cubres tus necesidades nutricionales como deportista y como corredor, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué consideramos alimentos imprescindibles de un corredor? La alimentación de un corredor tiene que cubrir una serie de nutrientes y de necesidades. Y para ello hay que cumplir una serie de características generales. Entre ellas, el predominio de la verdura. La verdura nos aporta muchos micronutrientes, vitaminas, minerales, fibra, etcétera. Para cualquier tipo de contracción muscular esto es vital, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que debemos de incluir una ración de verdura en comida y otra en cena. Por lo tanto, como corredor, esto tiene que ser básico y tiene que predominar. Otra cosa es la semana de competición. La semana de competición esto se bajará un poquito por el contenido de fibra y evitar problemas gástricos ese día de la competición de carrera, sobre todo si es una carrera larga, media maratón, maratón, etcétera, ¿vale? Después, las legumbres deben de estar presentes. Esto, la Organización Mundial dice que debe de ser 2 raciones por semana. En deportistas y sobre todo corredores intentamos incluirlas por la noche o en días de no entrenamiento, porque suelen dar problemas gástricos, pero son de alto valor nutricional. ¿Esto qué quiere decir? Que aportan nutrientes bastante esenciales, fibra, vitaminas, minerales y también un alto contenido en proteína y hidrato de carbono. ¿Vale? Y muchos son de un alto valor biológico, lentejas, garbanzos, etcétera. Después, frutas. Debemos de consumir como corredores al menos 3 raciones al día, ¿vale? Esto sería lo mínimo mínimo. Si eres corredor que va a preparar larga distancia, 5 raciones sería lo mínimo. ¿Cómo podemos incluirlo? Pues después de las comidas, en ingestas intermedias, etcétera. El tipo de fruta irá variando en función de la temporada. La naturaleza es bastante sabia, ¿vale? Entonces, cuando tenemos más necesidades de vitamina C, es la época de invierno, por ejemplo, es cuando solemos tener más cítricos, cuando tenemos mayores necesidades de agua, hay frutas más con mayor contenido de agua, como es, por ejemplo, en verano, más cantidad de sandía, etc. Después, los frutos secos es un buen aporte de grasa y deben de estar presentes de manera diaria. ¿Por qué? Porque en muchos procesos hormonales, en procesos de contracción muscular, etcétera, necesitamos ese aporte de grasa y para la formación de cada una de nuestras membranas celulares. Por lo tanto, será imprescindible incluirlos. Ya sé, por ejemplo, hay mucho deportista que antes de los entrenamientos no puede consumir porque les suele dar problemas gástricos, pues utilizaría en otros momentos del día, ¿vale? La distribución y la cantidad, esto de los frutos secos es muy individualizado. ¿Por qué? Porque es de alto aporte de calorías y por lo tanto va a variar en función de cada persona, en función de su peso, de sus necesidades, su objetivo. Si necesita perder peso, ahí jugaremos y la recomendación será menos, etcétera. Después, las cantidades proteicas de corredores están un poco aumentadas a lo que necesita un sedentario, pero como mínimo serían 1,8 gramos por kilo de peso al día, ¿vale? ¿Qué tipo de alimentos proteicos? Pues esto depende de la persona. ¿Por qué? Porque puede ser vegano y cubrir todas tus necesidades. Es decir, la carne, el pescado y los huevos no son necesarios al 100%, ¿vale? Pero si lo ingieres, estos grupos alimentarios, perfecto. Hacemos la distribución con esos grupos, ¿vale? Pero tienes que cubrir tus necesidades proteicas, ya sea con legumbres, ya sea con carne, pescado, huevos, lácteos, etcétera. Pero si comes de todo, más o menos la distribución es 2, 3 días a la semana pescado, huevos se puede incluir todos los días de la semana, lácteos podemos incluir 1 o 2 raciones al día, ¿vale? Y la carne el resto del día. La carne roja va a depender del tipo de deportista que seas. Mujeres solemos aumentar más por el déficit de hierro que se suele ver en corredoras y en hombres suele ser un poquito menor estos déficits, pero si hay déficit de hierro, que en muchos corredores pasa,
aumentaríamos el contenido de carne roja. Y luego hay un punto muy importante que es mantenerte bien hidratado durante todo el día, ¿vale? Esto es una parte también fundamental en el deportista. La cantidad va a depender de tu tasa de sudoración, de la época del año, la humedad, la calor que haga, etcétera, ¿vale? Y esto se va a tener que ir ajustando a cada persona. Por ejemplo, en el tema de las frutas, ¿vale? Sí. Tú dices que eso, que tiene que ser, pues, unas 5 piezas al día, Mm, ¿vale? Y, pues, siempre ha estado pues, un poco el mito este de, no come mucha fruta porque tiene como que engorda, que tiene como azúcar y tal. mm. Entonces, ¿tú qué recomendarías? ¿Qué explicación darías ahí a los deportistas para que no tengan miedo a comer mucha cantidad de fruta? Vale, aquí hay varios puntos claves. Hay que saber diferenciar un azúcar de mesa o azúcar añadido en un alimento a un azúcar naturalmente presente, ¿vale? Un azúcar de mesa es la sacarosa, que es el azúcar blanco que vemos, o azúcar moreno, o panela, como quieras llamarlo, ¿vale? Y el efecto que hace en nuestro cuerpo es negativo, y eso ya lo sabemos todos. Sin embargo, la fruta, el tipo de azúcar que tiene es fructosa, que hace un efecto totalmente distinto. Y además esa fruta va acompañada de fibra. Por lo tanto, hará todavía más el efecto diferente. ¿Por qué? Porque esa fibra va a retrasar la velocidad de absorción de ese azúcar, que ese azúcar concreto es la fructosa. Y además la fruta contiene vitaminas y minerales. Por lo tanto, a nivel nutricional siempre nos va a aportar beneficios. Y no podemos comparar 10 gramos de sacarosa con 10 gramos de fructosa presente con vitaminas, minerales, etcétera, que hay en una fruta. Y luego en deportistas, sobre todo corredores, es un punto muy importante el consumo de hidratos de carbono. Y la fruta es uno de estos grupos, ¿vale? Por lo tanto, es vital consumir fruta y yo recomiendo esas cinco raciones. Espero que Vale, vale. haya respondido bien la pregunta. Y después en el tema de las verduras, como has dicho ahora de los carbohidratos, ¿también lo incluirías ahí? Que es importante las verduras, no solo por vitaminas, sino también por cargar carbohidratos. Sí, también lo incluimos en el grupo de carbohidratos. Lo único es que muchas veces tiene un valor calórico prácticamente despreciable. Por ejemplo, el apio, el calabacín, el pepino, la berenjena, son verduras que el aporte calórico es ínfimo, ¿vale? Por lo tanto, podemos comer prácticamente al fallo y a nivel nutricional, para hacer el cómputo o el contabilizar los carbohidratos, prácticamente no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Y cuando hablamos de tienes que consumir 80 gramos de hidrato de carbono, optamos más por alimentos que sabemos que son muy ricos en este nutriente, como es el caso del arroz, la pasta, etcétera. Las verduras son hidratos de carbono, sí, pero contienen mucho contenido en agua, por lo tanto la cantidad de hidrato de carbono es muy bajita, ¿vale? Otra cosa son verduras como es el tomate, que sí que contiene mayor cantidad de hidrato de carbono, o la calabaza, contiene más cantidad de hidrato de carbono, o la zanahoria, ¿vale? Entonces, aquí habría que diferenciar qué tipo de verdura es, pero sí, la contabilizamos como hidrato de carbono y es un punto también importante. ¿Más Perfecto. dudas? Continuamos, perfecto. Vale. Después, hay una serie de puntos que como corredores debéis de tener en cuenta y trabajar a nivel nutricional. Uno es la alimentación específicamente en carrera. Esto es un punto a trabajar y que en consulta siempre trabajo con los deportistas y para ello hay que hacer un entrenamiento digestivo. El entrenamiento digestivo es probar la suplementación que vayáis a utilizar en carrera durante los entrenamientos. Esto de voy a tomarme los geles solamente en carrera o voy a beber isotónicos solamente en carrera no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, es decir, solamente en competición. Es importante probarlo durante los entrenamientos para después en la competición hacer la misma estrategia. También hay que trabajar la hidratación. Muchos deportistas no son capaces mientras corren de estar bebiendo. Muchas veces hay entrenamientos a alta intensidad y es muy complicado. Esto se entrena y esto hay que practicarlo también. La estrategia de suplementación se puede ir modificando y se puede ir entrenando. Va a ser distinto si vas a correr un maratón, por ejemplo, ahora en este mes de abril o de mayo, que si vas a correrlo en diciembre. Las temperaturas son distintas y la humedad también.
Por lo tanto, la hidratación será diferente. Y si la hidratación es diferente, igual tienes que cambiar la estructura de cantidades de geles o de gominolas o de cápsulas de sales, ¿vale? Por lo tanto, en cada maratón o en cada prueba o media maratón tendrás que diseñar la estrategia y practicarla, ¿vale? Todo esto se tiene que hacer de manera individual. Cada persona somos diferentes y tendremos unas necesidades distintas. Por lo tanto, es vital esto trabajarlo con el nutricionista. Y luego hay un concepto que es entrenar bajo, que es entrenamiento en ayunas, ¿vale? Esto va a ayudar a tu capacidad de obtener energía a partir de otras fuentes, ¿vale? Otras fuentes me refiero a que normalmente las primeras fuentes de energía es glucosa, que es la que tenemos en el torrente sanguíneo, o el glucógeno, que es el almacenamiento de hidrato de carbono para hablar de manera coloquial, ¿vale? Pero entrenar bajo puede ayudarte a obtener energía a partir de grasas desde el primer momento, ¿vale? Y esto tiene que ser pautado con el entrenador y nutricionista. Y puedes obtener grandes beneficios, sobre todo si vas a preparar pruebas de larga duración, un maratón o más largo, ¿vale? Ok, entro ya al grano y a lo que Haruki quería que tratara directamente. Antes de un entrenamiento, ¿qué debemos de comer? Esto es una parte muy importante y yo siempre digo que hay que hacerse varias preguntas. Lo primero, depende de a qué hora del día es el entrenamiento. Si es por la mañana, vas a hacer un tipo de desayuno. Si vas a entrenar por la tarde, va a ser la comida. Entonces van a ser alimentos totalmente diferentes. Después, ¿qué tipo de entrenamiento vas a realizar? ¿Van a ser series? ¿Va a ser rodaje? ¿A qué intensidad? Luego, ¿qué alimentos toleras? ¿Qué no? O, por ejemplo, muchos deportistas saben que las legumbres les sienta mal, pero otros saben que les sienta bien, ¿vale? O, por ejemplo, hay muchos deportistas que cenan el día de antes de una competición una pizza, otros cenan pasta, otros arroz, ¿vale? Esto va a depender mucho de la tolerancia de cada uno. Pero algo que siempre se cumple y se debe de cumplir es correcta hidratación y una ingesta rica en hidratos de carbono, ¿vale? Esto da igual qué tipo de entrenamiento vayas a hacer, a qué hora del día sea, etcétera. La ingesta previa a cualquier tipo de entrenamiento tiene que tener esas dos características. Por Después, ejemplo, por ejemplo, que sí que en alguna competición, me ha sucedido con algún deportista, si hay un exceso de hidratación, puede ser también perjudicial. puede ser perjudicial una ingesta alta de hidratación. Si es solo de agua, sí, Exacto, de agua. ¿vale? Porque en ese caso puede haber una hipernatremia, ¿vale? Puede haber ahí un serio problema. Y después, si es una ingesta elevada de alguna bebida hipotónica, por ejemplo, previamente a una salida, lo único que te va a provocar es ganas de orinar, ¿vale? Y eso quiere decir que estás hiperhidratado. Y esto hay que trabajarlo muy bien y ver la tolerancia del deportista, ¿vale? Pero sí que hay que ir bastante en cuidado con la ingesta elevada de solo de agua, ¿vale? De hecho, mi recomendación es previamente a una salida o a una competición usar una bebida hipotónica, que ahora voy a enseñar lo que es y os lo explico, ¿vale? Es la siguiente diapositiva, si no me equivoco. Ok, la alimentación previa a cualquier tipo de entrenamiento. Hay un planteamiento que siempre te vas a tener que hacer. Es cuánto tiempo me queda hasta el entrenamiento, ¿vale? Entonces, hay deportistas que no pueden comer nada 2 horas antes o 3 horas antes, entonces tienen que optar por una serie de alimentos. Sin embargo, hay gente que simplemente comiendo media hora antes puede realizar cualquier tipo de entrenamiento. Y después, por el estilo de vida, tipo de trabajo, etcétera, muchas veces no podemos comer 2 horas antes o una hora antes, ¿vale? Por lo tanto, yo he diseñado esta escala de tiempo y en función de lo que te quede hasta el entrenamiento debes de comer de una manera u de otra. Por ejemplo, la ingesta podrías hacer hasta 4 horas antes, ¿vale? Es lo que dice la teoría y lo que dicen todos los estudios científicos. Pero 4 horas antes tienen que ser carbohidratos complejos. Complejos quiere decir de difícil digestión. Y eso es pasta, arroz, pan o masa de pizza, por ejemplo, o patata, ¿vale? Con algún alimento proteico e incluir algo de verdura, ¿vale? También sería una opción bastante recomendable. Alimento proteico tiene que ser uno
que a ti te siente bien y de fácil digestión. Por ejemplo, pollo, atún, algún tipo de pescado, merluza, emperador, etcétera. Cosas que te sienten bien, ¿vale? Tenía un deportista que previamente a una carrera siempre se hacía un chuletón y a él le sentaba bien. Y es en contra de lo que dicen los estudios científicos, pero él siempre lo hacía así. Por lo tanto, yo siempre digo que te siente a ti bien. Después, 3 horas antes, más o menos sería el mismo tipo que con 4 horas antes, pero podríamos incluir cosas de más fácil digestión, como es el caso de la patata en lugar de la pasta, ¿vale? Y después, 2 horas antes, hablamos de carbohidratos complejos más simples. Esto sería, por ejemplo, pan blanco o combinar pan con mermelada. Sería una opción que muchas veces, por ejemplo, el día de la carrera, un buen desayuno sería pan blanco, mermelada y un café con leche. Y eso cumple con los requisitos de aporte de carbohidratos complejos y simples. Yo siempre digo que es mejor añadir algo de proteína, pero no es imprescindible, ¿vale? ¿Por qué añadir proteína? Porque se ha visto que al combinar hidrato de carbono junto con proteína hay una mejora en la capacidad de almacenar glucógeno, pero ya ese glucógeno lo tienes que tener completo de muchas horas antes, muchísimas horas. Por lo tanto, esta ingesta no es primordial, esa combinación de carbohidrato y proteína. Pero sí que normalmente por la distribución del día y llegar a tus necesidades proteicas tendrás que hacerlo. ¿Vale? No sé si aquí me he explicado. Nosotros debemos de incluir proteína en la mayoría de ingestas como deportistas para llegar a esa cantidad de 1,8 gramos por kilo de peso. Por lo tanto, en la ingesta previa a cualquier tipo de entrenamiento vas a tener que incluir esa proteína, ¿vale? Después, si te queda 1 hora, es muy importante que ya elijas cosas de muy fácil asimilación, como puede ser un porridge o un vaso de leche con cereales. Si la leche no te sienta bien, puedes optar por bebidas vegetales o yogur con cereales, cosas más rápidas, o incluso papillas, por ejemplo, ¿vale? O batidos, también podemos optar por batidos. Y después, si te quedan 30 minutos antes del entrenamiento, no has podido comer nada en horas, lo ideal sería utilizar una bebida hipotónica, ¿vale? Esto es distinto a una bebida isotónica y actualmente no conozco ninguna marca que la comercialice, por lo tanto tendrías que preparártela tú en casa, ¿vale? ¿Y cómo se prepara? Pues así. Esta es una manera de preparar un bidón previamente a una salida o previamente a un entrenamiento que no has tenido tiempo a comer, ¿vale? Yo siempre digo que el mayor número de ingestas que puedas hacer con alimentación natural no va a ser mucho mejor que prepararte un bidón con suplementación, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la proteína que te aporta un huevo o que te aporta una pechuga de pollo no va a sustituir un batido de proteína, ¿vale? Aún así, un batido de proteínas, proteína de calidad, etcétera. Pero siempre opta por alimentos naturales y alimentos enteros a la suplementación. Y aquí no estoy diciendo que la suplementación sea mala. La suplementación bien utilizada puede ser una herramienta muy eficiente y muy buena, pero prioriza la alimentación natural porque siempre te va a aportar mucho más que preparar cualquier suplemento. Vale, el hipotónico, ¿cómo se hace? Si hace mucho calor, se puede tomar con hielo, ¿vale? Esto es un punto bastante importante porque hay veces que los deportistas me preguntan a qué temperatura tiene que estar el bidón, ¿vale? Entonces, aquí no hay problema en que la temperatura sea muy baja. O sea, te vas a hidratar igual y se va a absorber igual de rápido. Debes añadir un 5% de hidrato de carbono, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que por un bidón de 500 mililitros son 25 gramos de carbohidratos, ¿vale? Y para mí, y según los estudios, lo mejor es utilizar maltodextrina y fructosa. La duda es, ¿esto dónde lo encuentro? La mayoría de tiendas de suplementación hay, ¿vale? Yo no trabajo con ninguna marca, pero por ejemplo HSN lo tiene y lo tiene de manera pura y lo podéis hacer, ¿vale? Y después hay algunas bebidas deportivas que sí que cumplen con esto de la maltodextrina y la fructosa, pero muy poquitas. El problema es que no contienen el contenido de sodio que debe de contener una hipotónica, ¿vale? Que es aproximadamente 1 gramo. Entonces, previamente a una salida y más ahora que está haciendo mucho calor, mi recomendación es o un entrenamiento más largo o un entrenamiento de series que va a ser muy intenso. No has tenido tiempo en 2 horas de comer nada, que te prepares un bidón
con 25 gramos de maltodextrina y fructosa y le pongas una pizca de sal, que es 1 gramo de sal, ¿vale? Para darle sabor le puedes echar una chorradita de limón, una chorradita de naranja, ¿vale? Y así ya tienes un bidón perfecto que te va a aportar hidratación y te va a aportar hidrato de carbono. Y así ya sabrás al 100% que vas a empezar el entrenamiento en muy buenas condiciones. Vale. ¿Qué ocurre durante el entrenamiento? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos incluir geles? ¿No debemos de incluir? Vale, para mí hay una cosa que es perfecta, que es un bidón de isotónico. Ya hay muchas marcas que contienen isotónicos, pero no todas cumplen con estas características que yo voy a decir. Estas características son las que nos cercioran al 100% de que vamos a estar hidratándonos, ¿vale? Que es que debe contener un 8% de hidrato de carbono, ¿vale? Por ejemplo, si vas a preparar un bidón de 750 mililitros, debe de contener 60 gramos de carbohidratos. Lo mismo, tienes maltodextrina y fructosa en casa. Puedes preparar un bidón que por cada 2 gramos de maltodextrina pongas 1 gramo de fructosa, ¿vale? Por ejemplo, esto sería 25 gramos de fructosa y 45 gramos de maltodextrina. Así consigues unas proporciones óptimas para que tu intestino tolere al 100% esos hidratos de carbono y favorecer esa absorción. ¿Por qué digo esto y por qué digo esto es tan importante? Porque nosotros a nivel intestinal absorbemos hidratos de carbono por 2 vías, una dependiente de glucosa y una dependiente de fructosa. Si saturamos la dependiente de glucosa hay problemas gástricos, hay esa diarrea, hay ese malestar, esa indigestión que muchos deportistas tienen. ¿Cómo evitamos esto? Añadiendo fructosa, que es otra vía de absorción. Así no saturamos la de glucosa. La maltodextrina va por la vía de absorción de glucosa y la fructosa va por la dependiente de fructosa. Pero además la maltodextrina, al ser un hidrato de carbono que tiene que ser descompuesto para ser absorbido en forma de glucosa, tiene una absorción un poquito más lenta, por lo tanto nos va a favorecer. Entonces los estudios dicen que en deportes de resistencia esta ratio es lo más importante y no todas las bebidas isotónicas lo cumplen. Te lo puedes hacer tú en casa, como he comentado yo, y puedes añadir sal de 1 o 1,5 gramos. Si tienes una tasa de sudoración muy elevada, yo te recomiendo poner 1,5 gramos de sal. ¿Por qué? El mayor contenido en sal va a hacer que tú tengas mayor retención de líquido intracelular. Entonces, lo que ayuda a mayor hidratación, ¿vale? Por lo tanto, es bastante importante este aporte de sal si tienes una tasa de sudoración muy elevada. ¿Cómo sabes si tienes una tasa de sudoración muy elevada? Pues si dejas en la ropa blanco, si sueles sudar mucho durante los entrenamientos. Yo creo que la mayoría lo sabéis cuando os pasa eso. Entonces, por ejemplo, lo suyo sería comprar por separado maltodextrina y fructosa. Es, Comprar es mucho más económico. comprar 2 botes y cada persona, eh, medir el porcentaje de gramos que hemos comentado y prepararse sus bebidas y ya está. Eso sería lo más recomendable y al final, pues, también sería ir al grano y Esto, asegurar. esto es lo más eficiente, ¿vale? Y esto, Mountain ha sido el primero en llevarlo a cabo, ¿vale? Y hemos visto cómo Kipchoge y otros deportistas van con el bidón y simplemente con el bidón y sin el aporte de geles ya están cubriendo hidrato de carbono, sodio y la hidratación, ¿vale? Lo único que aquí es bastante complicado, por ejemplo, en un entrenamiento de larga duración, tendrías que beberte esos 750 mililitros por hora. La mayoría de deportistas no lo consiguen para aportar la cantidad de hidrato de carbono. Por lo tanto, muchas veces recomendamos, no, incluye un gel cada media hora para llegar a esa cantidad de hidrato de carbono. Pero lo idóneo sería que se bebieran eso, pero la mayoría no pueden, ¿vale? Es bastante complicado estar hidratándote. Por eso siempre decimos que en los entrenamientos largos, que son entrenamientos de más de 60-90 minutos, el deportista se va a deshidratar sí o sí, porque no es capaz de rehidratarse a la misma proporción que se está deshidratando, ¿vale? Por lo tanto, la recuperación también es muy importante por esto. Pero si fuera capaz de hidratarse
al mismo nivel que se está deshidratando, sería perfecto. Y ya no, a ver, sería importante la recuperación, pero no tanto, ¿vale? Yo intento hacer hincapié a todos mis deportistas que beban, que tomen la cantidad de hidrato de carbono, etcétera. Pero es complicado y yo lo sé, porque yo tampoco soy capaz de beberme esa cantidad por hora, ¿vale? Entonces, utilizamos geles y otras fuentes de hidrato de carbono. Y también, Esta pues, tabla, a lo mejor también, pues, por ejemplo, en los entrenamientos, pues también es complicado el tema de llevar pues una botella encima y, o si tienes una competición, pues tener a alguien que esté en ciertos puntos para darte esa suplementación, pues a lo mejor por eso, pues es jugar con los geles y tal, pues para tener el aporte en carbohidratos necesarios, pero sin tener que estar pendiente de un bidón y que es un poco más incómodo. claro, exacto. Sí, yo sé que lo idóneo es lo que acabo de explicar, porque aquí lo tienes todo. Tienes el hidrato de carbono, tienes la hidratación y tienes la sal. El resto de compuestos son añadidos, la cafeína es un añadido, ¿vale? Pero estos tres son los prioritarios y son los totalmente necesarios y lo aportarías. Pero yo también sé que o sea, el 99% de deportistas no pueden ingerirlo. Por eso optamos por geles, barritas, gominolas, otras cosas, ¿vale? Entonces, en cuanto a aporte de hidrato de carbono, yo siempre presento esta tabla que es bastante representativa y es la que nos puede ayudar a definir si debemos de tomar algo durante el entrenamiento, si no debemos de tomar algo, si debemos de tomar geles, barritas, qué cantidad, cuándo, etcétera, ¿vale? Entonces, en cuanto a hidrato de carbono, yo lo clasifico en tiempo, ¿vale? Los Nutris clasificamos normalmente en tiempo. Si el entrenamiento va a durar menos de una hora, pero es de una intensidad moderada, es decir, un rodaje suave y corto, simplemente con enjuagarte la boca con hidrato de carbono ya veríamos un retraso en la fatiga o un mantenimiento del rendimiento. Esto se ha visto en muchos jugadores de fútbol. De hecho, hace unos años en un mundial se criticó a Cristiano Ronaldo por beber de un bidón y escupir. Lo que estaba haciendo era eso, era una absorción de hidrato de carbono en boca. O sea, los Nutris esto lo sabíamos y salieron varios artículos en prensa criticándolo por hacer eso tan desagradable. Y no era desagradable, simplemente es pues una estrategia de mantener el rendimiento. Entonces, si vas a hacer un entrenamiento de rodaje moderado, simplemente con ese enjuague, listo. ¿Podías prescindir de él y hacer luego una buena recuperación? Sí, perfecto, no hay problema, ¿vale? Y en el, Después, si el entrenamiento va a ser corto, pero de muy alta intensidad, es decir, unas series, ya deberías de incluir algo de hidrato de carbono. Esto, un gel, por ejemplo, o una bebida isotónica, ¿vale? Cantidad, pues se dice que menos de 30 gramos. Un gel es, por ejemplo, los chupetines de 226 que son muy pequeñitos, tienen 20 gramos. Ahora os enseñaré algunos geles, la cantidad que tienen, ¿vale? Lo que más cómodo sea para ti, ¿vale? O la bebida isotónica, que una bebida isotónica, como he dicho antes, tiene 60 gramos. Entonces, con beberte la mitad de la bebida ya sería suficiente, unos 200 o 300 mililitros. Que eso, si estás haciendo series, si tienes un bidón allí donde vayas a hacer las paradas o eso, ya es fácil. O un farlek que vayas a hacer corto, lo mismo. Puedes llevarle el bidón o cuadrarlo en donde vayas a correr a menor intensidad y beber ahí, etcétera, ¿vale? Después, si el entrenamiento va a durar entre una... una Dime. cosa, Andrea, en el enjuague con bebida, Sí, durante, o sea, lo haríamos durante a mitad de entrenamiento, por ejemplo, 40 minutos de rodaje. A mitad de entrenamiento puedo hacer el enjuague. sí, exacto. ¿Vale? Y escupirlo. A ver, es tontería, te lo puedes tragar. Pero bueno, esto es lo que dice la teoría, que como ya hay absorción a nivel bucal, ya se puede ver un retraso de la fatiga, ¿vale? Un mantenimiento del rendimiento. Pero normalmente como deportista, entrenamientos de menos de una hora que vayas a hacer a baja intensidad, no metemos nada de suplementación. O sea, yo a nadie le pongo, hazte un enjuague bucal, ¿sabes? Yo Claro. esto lo he puesto porque es lo que dicen los estudios y en algunos deportes lo utilizan. Por ejemplo, en baloncesto, en balonmano, que suelen haber más cambios, o jugadores de fútbol que van a jugar solamente media parte, ¿vale? Son deportes que esto sí que se utiliza, ¿vale? Por eso yo lo he puesto para que lo supierais.
Vale. Vale, sí, Después, con la hidratación anterior al entrenamiento ya sería suficiente. claro, sí, sí. Sí, sí. Vale, habiendo comido o tomado la hipotónica, ya sería suficiente para rendir al 100%, ¿vale? Aún así, yo es lo que le digo a la mayoría de mis deportistas. Tú para hacer un entrenamiento o finalizarlo, la mayoría de personas que preparan una media maratón, una 10K, etcétera, lo van a hacer sin nada de todo esto. La cosa es cómo vas a afrontar el siguiente entrenamiento, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, ¿vale? Por lo tanto, la recuperación empieza antes del entrenamiento que como, durante y el después, obviamente. Porque si haces esas estrategias en cada entrenamiento, tú vas a poder hacer muchos más entrenamientos al 100%. Por lo tanto, tu rendimiento deportivo va a mejorar, ¿vale? O sea Claro, que la alimentación juega un papel fundamental. claro. Esa también es la base del rendimiento, es el poder acumular cuantos más entrenamientos, mejor. Entonces tienes que intentar estar en la mejor predisposición posible. Si estás al 100% en todos los entrenamientos, más vas a mejorar. Por lo tanto, la alimentación es importante por eso, por poder encadenar muchos entrenamientos, ¿vale? A lo largo de la semana, a lo largo del mes, y pues cuantos más puedas hacer al 100%, pues mejor, mayor rendimiento. Exacto. Eso para mí es básico. Y es de la alimentación peri-entrenamiento, o sea, previa, durante y después, pero también las ingestas de durante todo el día, porque si no cubres todas tus necesidades, tu sistema inmune se puede ver afectado, puedes caer enfermo como acabo de caer yo y mis entrenamientos se me han ido por la borda, ¿vale? Entonces, pues eso es bastante importante la alimentación. Bueno, continúo. Si el entrenamiento va a durar entre 1 y 2 horas y media, ¿vale? A partir de entrenamientos de más de 60 minutos, estipulamos que debes de ingerir entre 30 y 60 gramos de hidrato de carbono por hora, ¿vale? Esto, por ejemplo, el bidón de isotónico son 60 gramos. Por lo tanto, por cada hora deberías de beberte un bidón. Si no te bebes un bidón por cada hora para ese tipo de entrenamiento, incluiríamos un gel. Un gel tiene entre 20, 30, 40 gramos, dependiendo la marca. Ahora voy a poner varias marcas, así veis la cantidad. Aquí será importante leer las etiquetas. Entonces, tú debes diseñarte como deportista e irte preparado, ¿vale? ¿Cómo me diseño? Leyendo etiquetado, ¿vale? ¿Cuántos gramos tiene de hidrato de carbono este gel y cuánto esta bebida isotónica? Si este gel tiene, por ejemplo, 30 gramos de hidrato de carbono y la bebida isotónica en medio litro tengo 30 gramos, me tengo que tomar las dos cosas en 1 hora para llegar a esos 60 gramos, ¿vale? Lo idóneo es llegar a 60 por hora. Muchos no llegáis, ¿vale? Entonces, en ese tipo de entrenamientos, intentar al menos llegar a los 30, que sería lo mínimo mínimo. Que eso hablaríamos de un gel cada 30 minutos aproximadamente, ¿vale? Si el entrenamiento va a ser muy largo, de 2 horas y media, por ejemplo, sí que intentar llegar a esos 60 gramos. Y la ingesta empieza desde el principio. Y hay mucha gente que me dice, no, yo no empiezo a beber el isotónico hasta que no llevo 1 hora de entrenamiento. Esto no tiene sentido, ¿vale? Tú desde el primer momento vas disminuyendo la cantidad de hidrato y de glucosa en sangre. Por lo tanto, debes de ir reponiendo desde el principio, ¿vale? Para evitar que las reservas de glucógeno te bajen. Cuando te bajan esas reservas se ve afectado el rendimiento. Entonces hay que evitarlo desde el principio, ¿vale? Aunque vayas a hacer un entrenamiento de solamente 2 horas o de 1 hora y media. Desde el principio, aportando ya bebida isotónica, hidrato de carbono, etcétera. Bueno, en entrenamientos de más de 2 horas y media, aquí ya hablaríamos de una tirada larga, pura y dura, ¿vale? Por lo tanto, una intensidad aquí será moderada, no será alta intensidad este tipo de entrenamiento. Aquí mi recomendación es que intentéis llegar a los 90 gramos por hora. Es muy difícil, ¿vale? Y muchos deportistas les sienta mal, pero yo lo intento, ¿vale? Que lleguéis a esas cantidades. ¿Cómo lo haríamos? Aquí sí que hay que combinar hidratación y geles, ¿vale? Sobre todo si sois corredores de asfalto. Corredores de trail o ciclistas sí que optamos por comidas sólidas tipo barritas para combinar diferentes tipos de suplementos y evitar problemas gástricos. Pero corredores de asfalto, importante, combinar isotónico y geles. Va a depender de la cantidad de hidrato de carbono del gel, cada cuánto lo debes de tomar, ¿vale? Entonces,
Importante, leer el etiquetado, ¿vale? Leer el etiquetado del gel para saber qué tipo de hidrato de carbono contiene. Y para mí, la combinación perfecta es maltodextrina y fructosa, en isotónico y en geles, ¿vale? Y una cantidad 2:1. Esto va indicado siempre en las etiquetas, ¿vale? Y es primordial saber qué cantidad de hidrato de carbono contiene. Aquí he puesto 3 marcas aleatorias. No, no soy más defensora de una o de otra, ¿vale? Simplemente pues por poner una comparación y que veáis que hay diferente cantidad de hidrato de carbono. Por ejemplo, marca Life Pro tiene 30 gramos de hidrato de carbono cada gel. Entonces necesitarás consumir, por ejemplo, para una tirada larga, nos vamos a una tirada de 2 horas y media, por ejemplo, necesitarás consumir un gel cada 30 minutos, así llegarás a 60 gramos, más el aporte de isotónico, conseguirás llegar a los 90 gramos por hora. ¿Vale? En el caso de 226, ¿vale? Necesitarás aportar mayor contenido de geles o mayor contenido de bebida isotónica. Puedes mantener los geles cada media hora, pero aumentar el contenido de bebida isotónica o el contenido de hidrato de carbono en la isotónica. Y Morten estaría en intermedio. Pero aquí una cosa importante, 226 tiene otros tipos de geles que tienen 50 gramos de hidrato de carbono. Por lo tanto, simplemente tomándote un gel por hora y beber la isotónica, ya llegarías a esa cantidad. La cosa es que lo toleres tú al tomártelo en el momento, porque es una concentración muy alta de hidrato de carbono. No es lo mismo aportar 30 gramos ahora y 30 gramos en media hora a aportar 50 gramos de golpe, ¿vale? Entonces, dependiendo del deportista, hay que me dice, Andrea, yo prefiero y es más cómodo para mí tomarme uno cada hora. Vale, tómate uno cada hora, pero tienes que ser capaz de asimilar esos 50 gramos en el momento. Aunque te lo tomes poquito a poquito, que hay gente que me dice, no, yo tardo 5 minutos en tomármelo porque voy tomándomelo poquito a poquito. Ya, pero 5 minutos no es nada, ¿vale? Entonces, aquí hay que saber tú qué te sienta mejor y qué peor. Y para eso tienes que entrenarlo en los entrenamientos, ¿vale? De aquí, el gel que mejor cumple el ratio es el de Life Pro, porque es el que cumple con maltodextrina y fructosa 2:1, ¿vale? El de 226, este no contiene fructosa, que podría venir bien para gente que es intolerante a la fructosa, que cada vez estamos viendo más personas. Entonces podría ser una buena opción. Y después el de Morten también tiene un buen ratio de glucosa-fructosa, ¿vale? Lo único que tiene un poquito menos de hidrato de carbono que el de Life Pro. Pero, por ejemplo, este de Morten, para hacer una media maratón que necesitas menos cantidad, simplemente con un Morten por hora más el isotónico ya estarías llegando a las necesidades, ¿vale? Entonces, muchas veces hay gente que me dice, no, yo gasto tal marca, ya, pero hay que ver qué distancia vas a hacer ahora, porque si estás haciendo medios maratones con una marca, igual no te sirve para maratón. Vamos a buscar la mejor estrategia y la más eficiente, ¿vale? O, por ejemplo, ahora tengo 2 chicos que van al maratón de Vitoria hasta esta semana. Pues resulta que en carrera dan geles de 226. Pues hemos entrenado con esa suplementación, cuando uno de ellos siempre entrenaba con Morten. Pues él me dijo, ostras, Andrea, si dan 226 voy a probar y así no voy cargado, etcétera. Entonces son cosas que podemos ir probando y viendo. Sí que está claro que si en una carrera dan un tipo de gel y a ti no te sienta bien, tienes que evitarlo. Pero si sí que te sienta bien y te lo van a facilitar, igual tenemos que hacer las pruebas previamente, ¿sabéis? Entonces esta parte es bastante importante. Vale, espero que haya quedado bastante claro en función de la intensidad, tipo de entrenamiento, duración, cómo tenemos que hacer la distribución y que lo más importante son los hidratos de carbono, ¿vale? Es lo más importante. Líquido por hora. Esto es otra parte que quería pues hablaros de manera pues diferenciada de lo que acabo de comentar. Los estudios científicos dicen que debemos de consumir entre 400 y 800 mililitros de líquido, ¿vale?
por persona, o sea, y por hora en actividades de larga duración, en actividades de más de 90 minutos, ¿vale? Esto es muy difícil de llegar a los 800 mililitros. La mayoría no llegáis ni a medio litro en carrera, y sobre todo corredores de asfalto. Entonces, si eres una persona que suele tener rampas, si eres una persona que tienes una tasa de sudoración muy elevada, esto tienes que entrenarlo y tienes que aumentar tu capacidad de ingerir líquido durante los entrenamientos, ¿vale? Y la ingesta de sodio hablamos de entre 1,5 gramos a 2-3 gramos de sal por hora. Esto las cápsulas de sal es muy fácil y siempre pautamos una por hora. Pero si eres una persona que pierde mucha sal y tiene una tasa de sudoración muy elevada, lo que hacemos es aumentar el contenido de esas cápsulas de sales, pautarlas cada 45 minutos aproximadamente. Pero esto va súper individualizado. Vale. ¿Qué ocurre con la cafeína? Que he querido también meter lo de la cafeína, ¿por qué? Porque es una sustancia, de hecho es una de las más estudiadas, que retrasa la fatiga, ¿vale? O retrasa la aparición de fatiga durante los entrenamientos o durante las competiciones. La cafeína es una sustancia que depende mucho de tu genética. Todos tenemos amigos que a las 10 de la noche se toman un café y a los 5 minutos están durmiendo. Y luego hay gente que más de las 3 de la tarde no podemos tomar cafeína porque si no, no podemos dormir, ¿vale? Lo importante es que puedes utilizarla en competición o en entrenamientos siempre y cuando no te den taquicardia, problemas a conciliar el sueño, etcétera, ¿vale? ¿Y qué dicen los estudios? Que la dosis debe ser entre 100 y 200 miligramos, ¿vale? Y esto hablamos de entre 3 y 6 gramos por kilo de peso, ¿vale? En entrenamientos de menos de una hora o en competición que va a durar menos de una hora, por ejemplo, vais a hacer un 5K o alguna carrera del circuito, tomar un café 45 minutos antes hace que tu rendimiento no se vea perjudicado o en todo caso mejore algo, ¿vale? ¿Por qué? Porque 45 minutos después de tomarte ese café vas a tener ese pico de cafeína. En entrenamientos de más de 2 horas o en competiciones de más de 2 horas, estipulamos que debes de tomarte la cafeína entre 40 y 60 minutos antes del momento de mayor exigencia, ¿vale? De la prueba o del entrenamiento. ¿Por qué? Porque es cuando se va a producir ese pico. Y en pruebas o entrenamientos de más de 4 horas, o incluso en un maratón, lo retrasaríamos lo máximo posible esa ingesta y una vez la hemos empezado hay que pautarla cada 45 minutos, una hora. ¿Por qué? Porque la cafeína es una sustancia que tiene pico de subida, pero también tiene pico de bajada. Para evitar esa bajada hay que continuar tomándola, ¿vale? ¿Cómo la tomamos? Va incluida muchas veces en geles, en barritas, en bebidas isotónicas o puede ser en cápsulas. Como deportistas, lo más fácil es introducirla en geles, ¿vale? Sobre todo deportistas de asfalto. ¿Por qué? Porque geles que, por ejemplo, vas a tomar cada media hora en pruebas largas, combinar un gel normal, uno de cafeína, uno normal, te dará esa dosis de cafeína, esos hidratos de carbono, ese aporte de sodio que necesitas. Y será una parte muy fácil. En un maratón, por ejemplo, yo siempre digo que los 4 últimos, perdón, tiene que ser con cafeína, sin cafeína, con cafeína, ¿vale? Y ya el último sin cafeína o los 3 últimos, con cafeína, sin cafeína, con cafeína, ¿vale? Importante esto, una vez empiezas a tomar cafeína, que la continúes. Esto es más vital que en qué momento voy a tomarla. Vale, una vez dicho esto y hablado durante los entrenamientos que debo hacer, tenemos que plantearnos cómo recuperar. Es una parte bastante importante. Vale. Lo primero que te tienes que plantear es cuánto tiempo queda para el siguiente entrenamiento. Si quedan más de 12 horas, simplemente con la ingesta rica en carbohidratos, proteína e hidratación, cubrimos la recuperación, ¿vale? Entonces, esto lo cumplen la mayoría de cenas o de comidas, etcétera. Hidrato de carbono. Aportamos esa verdura, esa fruta que vamos a comer de postre. Ya incluiremos pasta, arroz, pan, patata,
un tipo de hidrato de carbono junto con proteína, huevo, carne, pescado, etc. Y continuar hidratándonos. Si incluyes verdura, esa hidratación puede ser con agua. No hace falta que bebas un isotónico muchas veces, ¿vale? Sobre todo si te va a quedar más de 12 horas para el siguiente entrenamiento, que es en la mayoría de los casos. Pero si vas a entrenar en menos de 12 horas, es decir, un día has entrenado por la tarde, al día siguiente entrenas por la mañana, lo idóneo es incluir un bidón de hipertónico. ¿Qué es un bidón de hipertónico? El típico recovery, que ahora os digo cómo es. El recovery es un 10% de hidrato de carbono, es decir, tiene mayor cantidad de hidrato de carbono que la isotónica y que la hipotónica que hemos visto antes. Por ejemplo, de 500 mililitros, 50 gramos serán de hidrato de carbono, que deberán de ser también combinación de maltodextrina y fructosa, ¿vale? Y contener 1 gramo de sal. Y también puedes añadir proteína. Si tienes una huella en casa, una neutra, que esto HSN, MyProtein, todos estos tienen, ¿vale? Y incluir unos 0,2 o 0,4 gramos por kilo de peso, ¿vale? Esto es aproximadamente, pues si pesas 50, bueno, vamos a poner 60 kilos, hablaríamos de unos 30 o 20 gramos de proteína, ¿vale? Aproximadamente. Esto va a depender de cada persona, pero te puedes preparar tú este bidón. De todas maneras, hay muchas marcas y económicas que tienen este recuperador, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os enseño 5 marcas distintas. Para mí, solamente hay 2 que cumplirían con lo totalmente recomendado, que es Life Pro, que es la primera, y el Energy Ultra Recovery, que es el cuarto, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque son los únicos 2 que contienen fructosa y maltodextrina. Los demás tienen otros tipos de hidrato de carbono, ¿vale? Y estos 2 tienen lo que realmente necesitas, que es maltodextrina, fructosa, y también contienen algo de proteína. Entonces, cubriría tus necesidades de recuperación. Aquí importante para mí es esto, ¿cuánto queda para entrenar? En función de cuánto quede, haces una recuperación con alimentación normal o con un recuperador. Muchas veces me preguntan, Andrea, ¿hace falta siempre el recuperador? Mi respuesta siempre es esta, depende de cuándo vas a volver a entrenar. También hay otra cosa que podrías añadir, si no puedes hacer la comida, ¿vale? En breve. Por ejemplo, hay muchos deportistas que solamente tienen 1 hora y media para entrenar a mediodía, se van a trabajar, pues muchas veces incluimos ese recuperador porque van a tardar 3 o 4 horas en volver a comer, ¿vale? Aquí también estaría justificado. Vale, voy a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen con ejemplos. Ejemplo, voy a hacer unas series cortas. Series cortas hablamos de series de menos de 1 kilómetro, ¿vale? Y el entrenamiento va a ser de menos de 60 minutos y a muy alta intensidad. ¿Qué debemos de comer antes? Debemos de comer antes, lo primero, ¿cuánto te falta para ese entrenamiento? Dependiendo de cuánto tiempo te falta, incluirás carbohidratos más complejos, pasta, arroz, pan, si te queda más tiempo, y si te queda muy poco tiempo, utilizarás una bebida hipotónica, ¿vale? O si te queda 1 hora aproximadamente, un batido, un porridge, algo así. ¿Qué tomamos durante ese entrenamiento? Pues simplemente con tener un bidón con isotónico para en las pausas ir pegándote pequeños traguitos ya sería suficiente. ¿Por qué? Porque va a durar menos de 60 minutos. ¿Y cómo recuperamos? Lo que te tienes que plantear es cuándo va a ser el próximo entrenamiento o puedo comer ya. Si vas a tardar menos de 12 horas en volver a entrenar, utilizarás un recovery, es decir, una preparación hipertónica, pero si no, debes de incluir una ingesta rica en hidrato de carbono junto con proteína y aportar hidratación. Hidratación puede ser con agua, ¿vale? Y debe de ser con agua. Hidrato de carbono va a depender del tipo de ingesta que te toque, arroz, pasta, pan, patata. Si, por ejemplo, este tipo de entrenamiento lo haces a las 7 de la tarde, esa cena debes de incluir hidrato de carbono. Una forma fácil es patatas al microondas, eh, eh, iba a decir yuca, pero bueno, la yuca sirve. Yuca, boniato, batata, algo de esto. Alimento proteico, ya sean legumbres, carne, pescado, huevos y listo, ¿vale? Fruta y verduras si es esa cena, obviamente, ¿vale? Entrenamiento de series largas, de series de más de 1 kilómetro. Va a durar el entreno más de 60 minutos o si durara un poco menos también me sirve, ¿vale? Pero es un entreno de alta intensidad.
¿Qué comemos antes? Pues lo mismo que si fuera un entrenamiento de series cortas, ¿vale? Dependiendo del tiempo de duración, del tiempo que te quede hasta el entrenamiento, elegirás una cosa u otra. ¿Qué tomamos durante? Como va a ser mayor de 60 minutos, tenemos que incluir ya mayor contenido de hidrato de carbono. Si consigues beber bastante cantidad de isotónico, te serviría, pero si no, ya sería interesante incluir algún gel. Un gel de unos 20, 25 o 30 gramos ya sería suficiente. Y recuperar lo mismo, dependiendo de cuándo va a ser el siguiente entrenamiento o si puedes comer o no. Vale. Después, otros dos tipos de entrenamiento, de más de 60 minutos a una intensidad media. Es decir, esto hablaríamos de un rodaje largo. ¿Qué comemos antes? Lo mismo que todo lo demás. Durante, ya deberíamos de incluir, como va a ser más de 60 minutos, bebida isotónica, ¿vale? Y algún gel. Si puede ser uno, al menos, ¿vale? Y si puede ser de más de 30 gramos, pues sería bastante mejor. O si no, aumentar el contenido de la isotónica más que si fuera un entrenamiento de menos de 60 minutos o unas series largas, ¿vale? Y la recuperación, lo mismo que en todos. Y la tirada larga, ¿qué debemos de hacer? Lo mismo, cerciorarte de que estás cubierto de hidrato de carbono, dependiendo del tiempo que te quede, y que tomamos durante. Bebida isotónica para aportar hidrato de carbono y después tienes que llegar a consumir 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Esto se consigue con geles, es la manera más fácil para los corredores de asfalto, ¿vale? Y la recuperación, y de lo mismo. Aquí, como es un entrenamiento muy largo, yo sí que te recomiendo, muchas veces, sí que recomiendo utilizar el recovery porque a veces os queda una hora, hora y media para volver a comer, ¿vale? Pero si no, con una ingesta normal serviría. La paella cumple con esos requisitos, porque aporta hidrato de carbono, que es el arroz, aporta verdura y aporta proteína. Más la hidratación, que bebes agua, la paella es un buen recovery, ¿vale? Yo muchas veces lo digo, que es típico domingo hacer una tirada larga y después irte de comida. Y aquí en Valencia hacemos muchas paellitas, ya sabéis. Y por Vale. ejemplo, si el entrenamiento, por ejemplo, va a ser en ayunas, Sí. ¿sabes? Lo importante sería la comida, la cena del día anterior, que tendría que tener esos requerimientos de carbohidratos, proteínas. Exacto. Si vas a hacer un entrenamiento en ayunas, es importante incluir hidrato de carbono en la cena, junto con proteína, ¿vale? Y un hidrato de carbono complejo, es decir, masa de pizza, pan, patata, pasta, arroz, ¿vale? Porque al menos pasarán 10 horas hasta que entrenes, o 8, depende de lo que tardes en acostarte. Pero bueno, eso, ¿vale? Es una parte muy, muy importante. Vale. Como corredores, bueno, he querido acabar con esto, que son suplementos que no se utilizan alrededor del entrenamiento, pero que pueden aportar grandes beneficios. Uno es la creatina. Toda la población deberíamos de consumir creatina. La cantidad es 0,1 gramos por kilo de peso, es decir, si pesas 70 kilos, 7 gramos al día. Lo más fácil es aportarlo por la mañana o después del entrenamiento, cuando quieras, ¿vale? Pero es importante aportarla, sobre todo por beneficios cognitivos, capacidad de reacción, mantenimiento de la masa muscular, o sea, evita degradación muscular, etcétera, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que te suplementes con creatina si no tienes ninguna enfermedad renal. La betalanina es uno de los suplementos que han entrado en el grupo A este año. Grupo A quiere decir que los suplementos son clasificados en 4 grupos. El grupo A es el de mayor evidencia científica, A, B, C, y el D es el de menor evidencia o son dañinos para la salud. La betalanina ha entrado este año en el grupo A porque se ha visto que aporta beneficios, sobre todo en entrenamientos explosivos. Corredores que vayáis a preparar pruebas cortas, puede ser bastante interesante, sobre todo en ciclos de entrenamiento donde hagáis series muy cortas, muy rápidas o entrenamientos de fuerza o fuerza explosiva, etcétera. Por lo tanto, sería interesante utilizarla. Y luego, otro tipo de suplemento es el nitrato. Muchas personas hablan de la remolacha, pero es imposible solamente con comer remolacha llegar a la cantidad de nitrato que necesitas. Por lo tanto, sería también interesante utilizarlo previamente a entrenamientos muy explosivos, es decir, series muy cortas
o entrenamientos de fuerza que vayas a realizar. Para gente que prepara maratón o media maratón, igual no serían muy interesantes, pero sí igual en pretemporada. Entonces habría que ver si incluirlo o no. Y hay otro suplemento que se aprobó para las Olimpiadas de Tokio, que no lo he puesto aquí, que es el glicerol. El glicerol es un suplemento que también entró como no doping, antes se consideraba doping, y está en el grupo A también. El glicerol es un hidrato de carbono y nos ayuda a rehidratarnos. El problema de las Olimpiadas de Tokio fue que había mucha humedad, entonces aceptaron que los deportistas lo utilizaran para mantener esa hidratación. Si eres un deportista con una tasa de deshidratación muy elevada, de sudoración muy elevada, es interesante este suplemento. Y aquí termino. Muchas gracias por escucharme y por las dudas, Haru. Y nada, si alguien tiene alguna duda o alguna cosa, que lance preguntas. Una cosa, la creatina entonces sería importante tanto para si son deportistas que de entrenamiento de fuerza, que eso ya lo sabíamos, pero para gente, runners de distancias de 10 kilómetros, media maratón, sería interesante consumir creatina durante toda la temporada. Ya no, eso. He visto estudios en ancianos para evitar la sarcopenia, etcétera. Entonces, yo prácticamente se lo estoy recomendando a todas las personas que vienen a mi consulta. Y si son deportistas de resistencia, con más razón, ¿vale? Porque es el suplemento, la cafeína, la proteína, son los más estudiados. Y la evidencia científica es que no hay estudios que haya contraindicación en este tipo de suplemento. Más bien al contrario. Y se ha visto que en enfermedades como Alzheimer, Parkinson, etcétera, puede prevenir pues, algunos síntomas, etcétera. Por lo tanto, yo siempre la recomiendo. No la empapuso, pero yo siempre le digo a la gente que viene a mi consulta, oye, la creatina, se está viendo esto, deberías de consumirla diariamente. Antes se hacían ciclos de carga, de descarga, ahora se ha visto que no, que simplemente con consumir la dosis que necesitas diariamente, perfecto. Vale, entonces no sería necesario, por ejemplo, parar hacer 6 meses, parar un mes, eso ya pasó, eso es No, historia. no, la creatina no se cicla. Vale, entonces sería durante toda la temporada consumir creatina diariamente. ¿Y cuándo sería mejor, por ejemplo? ¿Por la noche, por la mañana, en las comidas? La mayoría de estudios dicen que después del entrenamiento, ¿sabes? Pero por facilidad, muchas personas por la mañana se lo toman, ¿vale? Lo importante es tener esos depósitos llenos y tenerlos para poderlos utilizar, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que es mejor tomarla, pero, o sea, da igual el momento, Claro, pero claro. sabes que lo mejor es después de entrenar. Y después la betalanina también. Yo me recuerdo cuando estuve tomándola, que hay que intentar no tomarla de golpe al Confiarla. principio porque Hay tiene que, efectos hay que secundarios. empezar, hay que empezar dividiendo la dosis, dividiéndola en 3, 4 ingestas al día. Y después ya la puedes unificar. ¿Por qué? Porque al principio da bastante hormigueo.